A finales del siglo XV, Europa estaba ansiosa por encontrar nuevas rutas comerciales hacia Oriente. La demanda de productos exóticos y valiosos era insaciable, y los comerciantes europeos buscaban desesperadamente formas de acceder a estos bienes sin depender de intermediarios. Las especias, la seda y otros productos exóticos eran muy codiciados. Estos artículos no solo eran símbolos de estatus y riqueza, sino que también tenían usos prácticos en la cocina y la medicina. Cristóbal Colón, un navegante genovés, creía que podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Su convicción se basaba en la idea de que la Tierra era redonda y que el océano Atlántico no era tan vasto como se pensaba. Convenció a los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, de financiar su viaje. Los monarcas, viendo una oportunidad para expandir su influencia y riqueza, aceptaron patrocinar la expedición. España buscaba expandir su poderío y riqueza, y la propuesta de Colón prometía una nueva ruta hacia las riquezas de Oriente. La posibilidad de encontrar oro, especias y otros tesoros era una tentación irresistible. Colón zarpó del puerto de Palos en agosto de 1492. Con 3 barcos y una tripulación esperanzada, se aventuró en lo desconocido, enfrentando peligros y desafíos inimaginables. Su viaje fue largo y peligroso, pero finalmente, después de más de 2 meses en alta mar, llegó a tierra. La travesía estuvo llena de incertidumbre y miedo, pero también de esperanza y determinación. Aunque Colón creía haber llegado a las Indias, en realidad había desembarcado en un nuevo continente, América. Este error geográfico no disminuyó la magnitud de su descubrimiento. Este descubrimiento cambiaría el curso de la historia para siempre, marcando el comienzo de la expansión europea hacia el oeste y el encuentro entre 2 mundos completamente diferentes. Las consecuencias de este encuentro serían profundas y duraderas. Las motivaciones detrás de este viaje trascendental fueron una mezcla de ambición, curiosidad y el deseo de expandir los horizontes del mundo conocido. La búsqueda de riquezas y la sed de conocimiento impulsaron a estos exploradores a aventurarse más allá de lo que se creía posible. El 12 de octubre de 1492, Colón desembarcó en una isla que llamó San Salvador, en lo que hoy es el Caribe. Allí se encontró con los taínos, un pueblo indígena que habitaba la región. Los taínos eran un pueblo pacífico y acogedor, que recibió a los españoles con amabilidad y curiosidad. Intercambiaron regalos con los recién llegados, ofreciendo productos locales como algodón, papagayos y objetos de oro. Colón, por su parte, les mostró objetos desconocidos para ellos, como armas de fuego y herramientas de metal. A pesar del encuentro inicial amistoso, la relación entre los españoles y los indígenas se deterioraría rápidamente. Colón, cegado por la búsqueda de oro y riquezas, vio en los taínos una fuente de mano de obra y una oportunidad para enriquecerse. Tomó posesión de las tierras en nombre de los reyes de España, ignorando por completo la cultura y los derechos de los habitantes originarios. Este primer contacto marcó el inicio de una relación desigual y conflictiva que caracterizaría la conquista española en América. La llegada de Colón no solo significó un encuentro entre 2 mundos, sino también el comienzo de una era de colonización y explotación que cambiaría para siempre la historia de ambos continentes. Los efectos de este primer contacto se sentirían durante siglos, dejando una huella imborrable en la cultura y la vida de los pueblos indígenas. Tras el descubrimiento de Colón, una oleada de conquistadores españoles llegó a América, marcando el inicio de una era de exploración y conquista sin precedentes. Estos hombres, movidos por la ambición, la sed de aventura y el deseo de gloria, se lanzaron a la conquista del nuevo continente, enfrentándose a desafíos desconocidos y territorios inexplorados. Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Vasco Núñez de Balboa y otros conquistadores lideraron expediciones que sometieron a los poderosos imperios azteca e inca, utilizando tácticas militares avanzadas y alianzas estratégicas. Y extendieron el dominio español por gran parte de América Central y del Sur, estableciendo nuevas ciudades y sistemas de gobierno. La conquista no fue solo una empresa militar, sino también religiosa, con la Iglesia Católica desempeñando un papel crucial en la colonización. Los españoles se veían a sí mismos como portadores de la fe cristiana y buscaron convertir a los indígenas al catolicismo, a menudo utilizando métodos coercitivos.
Fray Bartolomé de las Casas, un sacerdote dominico, denunció los abusos cometidos contra los indígenas en nombre de la religión, abogando por un trato más humano. A pesar de las voces críticas, la Iglesia Católica jugó un papel fundamental en la colonización, influyendo en todos los aspectos de la vida colonial, estableciendo misiones, iglesias y universidades que contribuyeron a la expansión de la cultura española en el Nuevo Mundo, dejando una huella duradera en la historia de América. La economía colonial se basó en la extracción de recursos naturales, especialmente oro y plata. Los españoles explotaron las minas de Potosí en Bolivia, Zacatecas en México y otras regiones ricas en minerales. El trabajo forzado de los indígenas, a través de sistemas como la encomienda y la mita, fue fundamental para la producción minera. Millones de indígenas fueron obligados a trabajar en condiciones inhumanas, lo que provocó un descenso demográfico sin precedentes. Las riquezas extraídas de América fluyeron hacia España, donde financiaron guerras, palacios y el florecimiento del Imperio español. Sin embargo, esta riqueza tuvo un alto costo humano y social. La explotación de los recursos naturales y el trabajo forzado sentaron las bases para una economía desigual que marcaría el desarrollo de América Latina durante siglos. Sección 5. Ciudades en la jungla. La fundación de ciudades y la transformación del paisaje americano. La colonización española transformó el paisaje urbano de América. Los españoles fundaron ciudades como México Tenochtitlán, Lima, Buenos Aires y Cartagena de Indias, que se convirtieron en centros administrativos, comerciales y culturales. Estas ciudades, construidas con una cuadrícula regular alrededor de una plaza central, reflejaban el modelo urbanístico español y se convirtieron en símbolos del poder colonial. La construcción de ciudades implicó una profunda transformación del entorno natural. Se talaron bosques para obtener madera, se desviaron ríos para el riego de cultivos y se construyeron caminos y puentes para conectar las nuevas ciudades con los centros de producción minera y agrícola. Esta transformación del paisaje tuvo un impacto significativo en los ecosistemas y en la vida de las comunidades indígenas. Sección 6. Un choque de culturas. La imposición de la cultura española y la resistencia indígena. La colonización española implicó un proceso de aculturación forzada. Se impuso el idioma español, la religión católica y las costumbres europeas. Se prohibieron las lenguas indígenas, se destruyeron templos y objetos religiosos, y se reprimieron las expresiones culturales autóctonas. Sin embargo, a pesar de la dominación española, las culturas indígenas demostraron una gran resistencia. Las lenguas indígenas sobrevivieron en muchas regiones, a menudo mezcladas con el español, dando origen a nuevas lenguas criollas. Las tradiciones religiosas y culturales se mantuvieron vivas en la clandestinidad o se adaptaron a las nuevas circunstancias. La resistencia indígena se manifestó también a través de rebeliones y levantamientos, como la rebelión de Túpac Amaru II en Perú. Sección 7. Las huellas del pasado. El legado de la colonización en la América Latina moderna. La colonización española dejó una huella imborrable en América Latina. La lengua, la religión, las instituciones y las tradiciones culturales de la región están marcadas por la herencia colonial. La economía latinoamericana, basada en la exportación de materias primas y la desigualdad social, también tiene sus raíces en el período colonial. Superar el legado colonial es uno de los grandes desafíos de América Latina. La región enfrenta la tarea de construir sociedades más justas e igualitarias, basadas en el reconocimiento de su diversidad cultural y en la superación de las estructuras de poder heredadas del pasado. Sección 8. Reflexiones sobre la conquista. Entre la brutalidad y el intercambio cultural. La conquista española de América fue un proceso complejo y contradictorio. Por un lado, estuvo marcado por la violencia, la explotación y la destrucción cultural. Por otro lado, dio lugar a un intercambio cultural sin precedentes, que enriqueció a ambos mundos. Es importante recordar la brutalidad de la conquista, pero también reconocer los aportes de las culturas indígenas a la formación de la identidad latinoamericana. El mestizaje, la mezcla de razas y culturas, es uno de los legados más importantes de la colonización.
La cultura latinoamericana es el resultado del encuentro y la fusión de las culturas indígenas, española, africana y otras que llegaron a la región. Esta riqueza cultural es un motivo de orgullo y un desafío para construir una sociedad inclusiva que valore su diversidad. Sección 9. Conclusión. Un pasado complejo, un futuro compartido. La colonización española de América Latina es un capítulo fundamental en la historia de la región. Comprender este pasado complejo y contradictorio es esencial para afrontar los desafíos del presente y construir un futuro más justo y equitativo para todos los latinoamericanos. Es necesario recordar las injusticias del pasado, pero también reconocer la riqueza cultural y la diversidad que surgieron del encuentro entre dos mundos. América Latina tiene una historia rica y compleja, marcada por la conquista, la colonización y la resistencia. Es importante aprender de este pasado para construir un futuro mejor para todos.